Lo que hoy día quiero compartir de forma sencilla, hacerlos mis estimados jóvenes de Ríos de Vida es, si tienen su Biblia, yo se los voy a leer igual, es Segunda Crónicas, capítulo 34, el versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor, el tema de hoy es buscando a Dios. ¿Cómo podemos buscar? No solamente en esta pandemia. Hoy, por lo general, ya estamos escuchando bastantes temas respecto a cómo pasar esta pandemia. Estaba compartiendo palabras sobre cómo atravesar las tormentas en medio de situaciones respecto a cómo depender de Dios en cuanto a lo económico, a veces en cuanto a lo financiero. Es muy tremendo a veces depender del Señor, sobre todo aquellos que tienen algún negocio, que viven del día. A veces es muy difícil confiar en el Señor, pero es necesario hacerlo. Ahora quiero compartir el tema de buscar a Dios, no solamente, como les decía, en estos tiempos de cuarentena, sino cómo vamos a buscar a Dios posteriormente, es decir, aquí a unos 2, 3, 5, 10, 20 años, estamos seguros que esto va a terminar en algún momento, va a acabar. Esto va a terminar en cualquier momento, es lo bueno, va a terminar esto, y tenemos que poco a poco también todo se va a regularizar, buscar a Dios posterior a la cuarentena. La palabra de Dios dice lo siguiente, y ahorita sí vamos a ver cómo hacer esto. Eh, Pastor, ¿qué ha dicho Segunda Crónicas Segunda Crónicas, capítulo 34. Segunda 34? Sí. Crónicas 34. Perfecto, perdón. Ahora sí, dice la palabra de Dios, de 8 años, versículo 1, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Versículo 2 dice, este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha y a la izquierda. Dice el versículo 3, a los 8 años de su reinado, más o menos a los 15, 16 años, aún siendo muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Lo que quiero mencionar ahora, para ponerles en contexto, es esto. No sé, están viendo el mapa, ¿verdad? Pueden ver el mapa, ¿sí? Si alguien Sí, me puede, perfecto. Ahí podemos ver los dos, eh, Israel. Muchos piensan que Israel por siempre era una, y muchos dicen de dónde era Judá. Ahí podemos ver la diferencia entre Israel y Judá. En algún momento de la historia, el reino de Israel, el auténtico, del cual era rey Saúl, David, Salomón, cuando murió Salomón, dos de sus descendientes, lo llamaremos así, dos de sus descendientes se disputaron el reino de Israel. 10 tribus de Israel formaron su propio reino con el mismo nombre, que es Israel. Pero dos tribus, que es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, formaron el reino de Judá. Con los años, con los años, un imperio destrozó por completo el reino del norte, el cual era el reino de Israel. Desapareció durante muchísimos años y solo quedó Judá durante cientos y cientos de años. Es por eso que a la mayoría de los descendientes del pueblo hebreo se les dice hoy día judíos. Los judíos, los judíos. Por eso hace años siempre se mencionaba la palabra judíos, porque era Judá la que quedaba. Esta historia que les quiero mostrar es del reino de Judá, desde aquí abajo, del reino del sur. Ahí podemos verlo mejor. En algún momento el imperio asirio dominó completamente el reino de Israel y desapareció casi. Hola. Entonces, y quedó el reino de Judá a partir después del reinado de Salomón. Ahora quiero hablar de esto. Este muchacho del cual quiero hablarles hoy día, de Segunda Crónicas 34, es de Josías. Un muchacho apenas de unos de 8 años empezó a ser rey. Su abuelo Manasés trajo idolatría y pecado a Judá. Su padre Amón igual continuó con sacrificios, adoración a los ídolos. Muchas veces cada uno de nosotros no siempre tiene padres o abuelos cristianos, no todos. En mi caso, por ejemplo, fue lo contrario. Tanto mi padre fue pastor, mi abuelo fue pastor, igual es pastor, aún sigue vivo. Mi bisabuelo actualmente está vivo, el viejito sigue vivo, tiene creo más de 90, fue pastor durante décadas en la iglesia de Seminario Bíblico Callampaya, por el cementerio de la ciudad de La Paz, por ahí. Entonces, pero hay muchas familias que es lo contrario. Ni su papá, ni su abuelo, ni su bisabuelo, ni nadie, ni su madre, ni su abuela, ni sus abuelas, nadie de su familia siguió al Señor.
Entonces muchas veces nosotros nos encontramos ahí. Josías era similar. Su abuelo trajo idolatría y pecado a Judá. Su padre Amón igual era un terrible hombre, un hombre muy despiadado. Hacía sacrificios de gente humana muchas veces a los ídolos. Hay narraciones que cuentan que este rey Amón, el padre de Josías, sacrificaba incluso bebés, sacrificaba embarazadas, sacrificaba ancianos, animales, no a Dios, sino a otros ídolos. Era terrible la vida de Amón, peor la vida del rey Manasés en Judá. Muchas personas conspiraron para matar a Amón, y una vez que se deshicieron del rey Amón, entró de 8 añitos un muchacho llamado Josías, y de ese quiero hablar hoy día. Este empezó a reinar a los 8 años de edad, y la Biblia dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, es decir, empezó a buscar a Dios. Como les dije, hay muchas personas que sus padres, sus abuelos no seguían a Dios, pero uno toma la decisión de seguirle. También hay muchas familias, conozco varias familias pastorales, el padre pastor, el abuelo pastor, y el hijo decide no seguir a Dios. ¿Cuántos hijos de pastores he conocido que han decidido no seguir a Dios, pese a que desde niños han ido a la iglesia, desde pequeños se les ha inculcado valores cristianos, se les ha llevado a la escuela bíblica, sus padres eran pastores, su mamá era pastora, sus abuelos también de repente, y el muchacho, el joven en la adolescencia o en la edad adulta decide no seguir a Dios? También hay ese caso. ¿Cómo podemos ver la influencia de la familia, del entorno en nuestras decisiones? Hay algo bien interesante respecto a buscar a Dios. Uno, es una decisión. La influencia a veces nos ayuda a buscar a Dios, la influencia. Hay 3 tipos de influencia genérica. Hay varios tipos de influencia, pero 3 genéricas que les quiero decir. La primera influencia que nosotros recibimos desde pequeños es la influencia primaria. ¿Qué significa la influencia primaria? La influencia que recibimos de los padres, recibimos de la familia, de los hermanos, sobre todo, y de los padres. Es la primera influencia. Así como vemos, muchas veces nosotros como hijos tendemos a repetir algunas actitudes, algunos caracteres de nuestros padres. A veces vivimos en una familia muy violenta y a veces, no siempre, tendemos a ser violentos. A veces vivimos en una familia muy pacífica y tendemos muchas veces por esa influencia a ser muy pacíficos, muy calmados. Es una influencia. Así como te trata tu hermano o tu hermana mayor a veces, actuamos muchas veces en la vida. Esta influencia la recibimos desde que somos pequeños, desde que nacemos hasta que ya nos independizamos. Es la primera gran influencia que nosotros recibimos, la del hogar, papá, mamá, hermanos. La segunda gran influencia, segundo nivel, es llamada la influencia del medio, también llamada influencia del entorno. Este tipo de influencia es la que recibimos primos, tíos, abuelos, vamos más allá, también en el colegio, compañeros de la universidad, redes sociales, internet, radio, televisión. La iglesia es una influencia del medio. Muchas veces la influencia del medio también nos alienta a nosotros a tomar algunas decisiones, algunos caracteres que a veces tomamos son influenciadas por el entorno, por el medio en que vivimos. Vivimos a veces en un barrio X y tendemos a ser así. Si ahora, por ejemplo, si ahora decimos, ¿qué piensan los de la zona sur, por ejemplo, del presidente Evo Morales? Van a dar otra perspectiva muy distinta a los que van a dar algunos de los que viven en la zona de Sencata. El medio en el que viven hace que tomen algunas decisiones. Algunas actitudes son influenciadas por el medio, por la zona, a veces por el colegio, a veces por los amigos. Los adolescentes son muy influenciados a veces por el entorno, más que por su familia. Entonces, la influencia del medio influencia a nosotros a buscar a Dios. A veces estamos en una iglesia y siempre hay alguno que tal vez no tan cristiano, es medio carnal, y ese nos influencia, entonces influye en lo que vamos a decidir respecto a buscar a Dios. El tercer grande nivel de influencia es la propia. ¿Qué significa nuestra decisión? Hay una historia de una persona, de 2 hermanos que tenían 2 padres alcohólicos, drogadictos, vivían en la delincuencia y de repente tenían 2 hijos. Esta familia eran delincuentes, eran alcohólicos y drogadictos. Tuvieron 2 hijos.
Pasaron los años y uno de los hijos que estaba en la cárcel le preguntaron, ¿por qué terminó usted como alcohólico, como drogadicto y como delincuente y ahora está en la cárcel por haber matado a alguien? Y este joven dijo, es que vi a mis padres, por eso terminé aquí en la cárcel, por eso terminé borracho, por eso terminé alcohólico, vi a mis padres. Pero encontraron unos meses más tarde a su otro hermano, un muchacho en Cochabamba que era músico de una iglesia, enseñaba en la escuela bíblica, tenía un buen trabajo, una buena familia, de una familia respetable, unos hijos preciosos, una linda esposa, y le preguntaron a este joven, ¿por qué usted terminó así, siendo sus papás alcohólicos, borrachos y drogadictos? Y este hombre respondió, es que los vi a ellos, vi a mis padres y decidí nunca repetir ese accionar, decidí nunca repetir esas conductas. Nunca tomé, dijo este joven, nunca me drogué, nunca cometí un crimen porque vi a mis padres. Entonces, no importa tanto la influencia del entorno, no importa tanto la influencia de la influencia primaria, a veces de los padres o de los hermanos, a veces para buscar a Dios, para seguir a Dios, para buscar mucho más a Dios, para servir al Señor, a veces es una propia decisión. Nadie puede obligar, ni el pastor, nadie. Uno decide buscar más a Dios, uno decide voluntariamente entregarse al Señor. De igual forma, uno decide buscar mucho más a Dios. Este muchacho Josías empezó a buscar a Dios desde los 8 años, a los 8 años. Vamos a lo siguiente. Dice, aquí está, como les decía, empezó a buscar a Dios. En mi caso, por ejemplo, compartirles rápidamente mi corazón, recuerdo que a la edad de 15, 12 años, 11 años me convertí, 12 recibí el bautismo del Espíritu Santo y tenía esa pasión, ¿verdad? Durante algunos años, pero fue a los 15 donde empecé a buscar mucho más a Dios a través de la palabra. Le rogué a mis padres ir al seminario bíblico, al seminario teológico. Empecé a predicar, empecé a buscar más a Dios por cuenta propia. Nunca mis padres, pese a que son pastores, nunca me obligaron a ser pastor. Jamás. Jamás me dijeron, ya, tú vas a predicar hoy día. No. Siempre fue mi decisión de buscar a Dios, de servir, de predicar, de, de escuchar el llamado de Dios. Nunca me obligaron mis padres a leer la Biblia. Ya, hoy día vas a leer la Biblia, todo el libro de Mateo. Jamás hicieron eso. Nació en mi corazón el buscar más de Dios. Nosotros buscamos a Dios a través de la oración, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de escuchar palabra. Dice la Biblia en Corintios, nos dice, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Nosotros tenemos que buscar más a Dios a través de la palabra. ¿Quieres conocer a Dios? Lee la Biblia. No hay otra forma mística tal vez de encontrar, de buscar a Dios. En el libro de Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Nos acercamos a Dios cuando buscamos de su palabra y ponemos por obra lo que dice la Biblia. No es solamente oír, leer, sino es poner por obra lo que dice la palabra. En Tesalonicenses nos dice, oren sin parar. La pregunta es, ¿estamos orando en estos tiempos? ¿Estamos buscando de Dios? Ahora que hay tiempo, estamos en medio de cuarentena. Sé que muchos trabajan, sé que muchos están estudiando tal vez en la universidad virtualmente, pero en las horas libres, ¿estamos buscando de Dios? ¿O estamos en Netflix, estamos viendo internet, estamos durmiendo hasta las 12 del mediodía? ¿Qué hacemos en estos momentos? Estoy seguro que muchos de los que están viendo ahorita esto, capaz no han leído los 4 evangelios. Si nunca has leído los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es posible que no conozcas bien a Jesús. Tal vez has escuchado de Jesús, tal vez has oído un poquito de Jesús en algunas predicas, tal vez has visto películas de Jesús, de Hollywood, la peor versión de Jesús, pero ¿realmente conoces a Jesús? ¿Cómo puedo saber si yo conozco de verdad completamente a Jesús cuando he leído su palabra? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. A través de esos libros podemos conocer el carácter de Cristo, lo que Él quiere para nosotros, lo que Él desea, cómo Él actúa, cómo Él avanza, cómo Él nos guía. Pero si nunca has leído al menos esos 4 evangelios, tienes que conocer más de Jesús. Estoy hablando de Jesús. Josías empezó a buscar entonces a Dios a la edad de 8 a los 15 años. Pero algo más, dice la Biblia en el versículo 3, nos menciona, según las Crónicas 34:3, dice que a los 12 años de su reinado comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, dice.
imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Empezó a odiar el pecado, se empezó a deshacer del pecado. Aquí tenemos a nuestro querido Josías ordenando como rey, como autoridad, que, que destruyan los ídolos. ¿Hay ídolos en nuestro corazón? Posiblemente sí. No hablo de ídolos físicos. Cuando hablamos de idolatría es qué ponemos antes que a Dios. ¿Qué ponemos en primer lugar que no sea Dios? A veces, muchas veces ponemos, yo estudio varias carreras, estoy pensando estudiar una carrera más que psicología, capaz. Actualmente estoy estudiando ciencia política, ya terminé administración y hace unos 2 años acabé derecho. Me gusta estudiar. Justamente me estaba inscribiendo a una maestría en Derecho Constitucional, estos días estoy por inscribirme, pero aparte de que estudio, sé que es una responsabilidad, pero nunca pongo a mis estudios por encima de Dios. Nunca pongo mi trabajo por encima de Dios. A veces mucha gente pone incluso a su familia por encima de Dios. ¿Cuál es el orden más prudente para seguir en el camino del Señor? Primero, en primer lugar, siempre poner a Dios. En segundo lugar, la familia, los hijos, los padres, los hermanos, tu esposa si eres casado. En segundo lugar, la familia. En tercer lugar, eres tú, tus estudios, tus trabajos, de repente eh, lo que vas a emprender, tus sueños, tu ministerio. En primer lugar, Dios. Segundo lugar, tu familia. Y tercer lugar, tú, tus amigos, todo, tú. Algunos ponen al revés. Primero ponen, he conocido pastores que ponen el ministerio por encima de su familia incluso, y ahí es donde hay problemas. Conozco cristianos, hermanas cristianas que ponen a sus hijos por encima de Dios. El hijo comete algún error y de repente, como el hijo ha cometido algún error, tratan de justificar a algunas mamás esos errores. Ahí es cuando están poniendo a sus hijos por encima del Señor. Están justificando algún pecado, algún error. He conocido mamás que de repente, les pongo un simple ejemplo. Su hijo es, por decir, un ejemplo, el baterista y ha cometido un pecado muy terrible y le decimos, ya, este joven va a ser disciplinado y de pronto viene su mamá y dice, ¿por qué quién es usted para disciplinarle a mi hijo? El Señor perdona, porque ustedes no, ¿qué les pasa? Ya ve, así siempre es esta iglesia y me voy a ir de este lugar, voy a ir al presbiterio a quejarme, ¿cómo usted se va a tomar esa atribución? Ahí está poniendo a su hijo sobre Dios. No está escuchando lo que ha dicho el cuerpo oficial, no está escuchando lo que está diciendo el pastor, no está escuchando la amonestación, la exhortación. Tira todo eso y pone a su hijo por encima de Dios, de la palabra. A veces es así. ¿Qué ídolos tenemos en nosotros? Hablo también de los pecados ocultos, cosas que vemos, cosas que escuchamos, cosas que pensamos, asquerosas cosas que tal vez anhelamos o meditamos. ¿Qué ponemos por encima de Dios? La pregunta para este punto es, ¿realmente tienes a Dios por encima de todo? Puedes mencionar. Pastor, ah, eh, pues yo tengo un comentario Dime. acerca de lo que usted habla. Pues bueno, yo en pocas palabras he tenido, ¿cómo se dice eso? O sea, estoy viviendo ahorita en mi familia, casi la mayoría de mi familia no son cristianos. Soy ahorita por el momento la única cristiana que estoy yendo a la iglesia y me estoy congregando. Entonces, respecto a lo que decía que las familias, acerca de las familias, que no todos siempre empiezan, no, otras familias empiezan acerca de que empiezan con padres que son pastores, que son hijos de pastores, que tienen ya descendientes de más antes, ya sus abuelos, como te dice el pastor. Entonces, en mi caso, pues mi familia no son todos cristianos. Sí creen en Dios, pero no tratan de jalarse más así, tanto así conocerlo más a Dios. Entonces no lo buscan mucho a Dios. Entonces, con ese respecto, yo, pues, a lo que usted estaba hablando, pues me ha hecho dar cuenta que no todas siempre las personas, o en caso de mi familia, pues, o sea, no siempre llegan a, ¿cómo se puede decir eso? Que llegan
a un punto, ¿no? De decir, ya que mi hija cree, pues igual voy a creer así. No todas las personas son así. Según mis papás dicen que llegar a ser cristiana, pues en sí piensan que ellos tienen hartas normas, hartas leyes que tienen que cumplir y por eso yo creo que no quieren acercarse a Dios, a lo que yo he visto. En pocas palabras, creo que tienen un poco de, de miedo y aparte decir, si voy a creer en Dios, pues tengo que cumplir todas estas cosas y yo no quiero y toda la cosa es lo que he visto en mi familia. Entonces, Comprendo. en ese es mi caso. Pero aparte de eso, quería hablar acerca de que yo una vez he querido ayudar a un hermano para hablar acerca de Dios y todas las cosas. Pero he visto que ese hermano, pues, o sea, desde niño creo que que sus papás, yo creo que eran muy estrictos con él y creo que la educación que ellos lo han impuesto a él, pues era muy estricta, así, muy firme a lo que ellos hacían, así. Y he visto que su papá es un poco, a lo que él me contaba, su papá era un poco así de un carácter bien fuerte, así. Cuando él se portaba o no mentían algo, les castigaba horrible, así o sea, les agarraba así chicote de palo, así para, para que no lo vuelvan a hacer, así. Y pues ese hermano, yo creo que ese es lo que él ha agarrado, así. Y creo que su papá, creo que le ha difundido a él que no, o sea, su papá, en pocas palabras, decía que no quería que los problemas que él tenía, no quería difundir así de grande, que otras personas se preocupen por él y todo, que solamente él quería solucionarlo solo, así. Y lo hacía, dice, según él. Y entonces yo creo que esa educación le ha implantado a él. Y yo creo que eso él tiene bien agarrado y dice, si mi papá es así, mi papá sale todos los problemas que tiene solo, entonces ¿por qué yo no puedo salir solo sin que se preocupen por mí? Entonces yo no quiero que me ayuden otras personas a que yo salga adelante, ¿sí? Entonces yo puedo salir adelante yo solo, dice. Si mis problemas son mis problemas, son mis problemas y no quiero que nadie se meta así. Algo así. Es lo que ese hermano creo que tiene ese pensamiento. Entonces, lo que yo trataba de decir a ese hermano, pues yo le decía, pues tal vez tú lo ves de esa manera, sí, pero Dios, o sea, Jesús, nos enseñaba a ayudar a las demás personas para que puedan crecer también espiritualmente y puedan reflexionar acerca de sus acciones. Es lo que yo también he entendido. Entonces yo he tenido la necesidad de ayudarle a esa persona. O sea, las decisiones que él tomaba muchas veces parecían no ser correctas así. Y yo un rato le trataba de decir, no, no es así, todas las cosas y explicar. Pero él decía, no, son mis problemas y yo tengo que salir solo en esto, sí. Y listo, así. Y gracias por querer ayudarme, pero no. Entonces, yo creo que esa persona era un poco orgullosa con eso, digamos. O sea, su orgullo creo que estaba sobre todas las cosas que aceptar ayuda de alguien. Comprendo. Muy bien. Muchas gracias, mi queridísima Soledad Rodríguez. Eh, Antes de continuar, y también viene al punto lo que iba a mencionar, casi al pelo viene. Eh, Muy bien, ahora sí voy a continuar. Antes de continuar específicamente con el tema, respecto a la... Hay una frase que lo dice Francisco de Asís respecto a cómo predicar de verdad el Evangelio. Francisco, hay una frase que me encanta de Francisco de Asís que decía, prediquen todo el tiempo y cuando sea necesario también usando las palabras. La gente a veces no quiere escuchar tanto, me doy cuenta, ¿verdad? Que a veces la gente no quiere escuchar tanto, Jesús te ama, ven a mi iglesia. A veces es necesario decir eso, pero nuestra mayor predicación del Evangelio es demostrándolo con nuestra vida, predicar siempre con nuestro testimonio. Obviamente a una persona que empieza recién el camino del Señor es un poco dificultoso eso, pero los que hemos crecido en el camino del Señor es necesario predicar la palabra todo el tiempo con nuestra vida, con lo que somos, con lo que decimos, con lo que vemos, con lo que hablamos, con lo que actuamos,
donde estemos, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, predicar todo el tiempo. Y cuando sea necesario, también usando las palabras. Recién cuando las personas se acercan a mí en la universidad, por ejemplo, yo estoy casi 8, 7 años en la universidad, sigo ahí plantado, y la gente cuando se acerca a mí y me dice, ¿tú eres cristiano? En ese momento recién aprovecho en hablar del Señor. Tú eres pastor, creo, te he visto en Facebook. Recién ahí, en esos momentos, empiezo a hablar del Señor. Cuando alguien se acerca y me dice, che, vamos a tomar, no le digo, ¿cómo vamos a ir a tomar? Seguro eres cristiano. Ah, entonces ha visto algo ahí, entonces aprovecho ese momento para compartir el mensaje. Cuando predicamos todo el tiempo con lo que hacemos, con nuestras actitudes, cuando, si vale el término, arruinas la expansión del Evangelio cuando cometemos errores. Todos cometemos errores, sí, pero a veces ahí es donde a veces la gente nos mira, dice en Hebreos que estamos siempre siendo vistos por las personas, y dice que estamos en un mar de testigos, siempre la gente nos mira. Es por eso que poco a poco tenemos que ir perfeccionándonos, poco a poco, día tras día, año tras año, mes tras mes, ir caminando en perfección, tratar de ser más como Jesús. Por eso somos cristianos, tratar de ser como Jesús. Cumplamos la palabra siempre. Y respecto a lo que me decías, Soledad, respecto a tus papás, a veces la gente piensa eso de la iglesia, sobre todo. Incluso ahora lucho bastante cuando predico el evangelio sobre me dicen, vamos a la iglesia. Les digo, seguro van a pedir diezmos. Hay sobre todo unas 2 o 3 iglesias en la ciudad de La Paz, por ejemplo, que han arruinado mucho con eso de las finanzas. Tanto exageran en pedir dinero, pero exageradamente usan el tema lucrativo en medio de la iglesia, tal vez por buenas razones, tal vez por malas razones, no sé el corazón de ellos, pero tanto lo usan así que mucha gente, por esas 2 o 3 iglesias, nos ven a todos así. Entonces hay que luchar con eso, hay que tratar de ser responsables en cuestión a ello. La gente cree que la iglesia es puras normas, y obviamente sí, la palabra dice que hay que seguir específicos mandamientos, no podemos mentir, pero es necesario, y les recomiendo, ya que va a pasar la hora, les recomiendo si en esta cuarentena que puedan comprarse, si pueden, o descargarla, no sé si habrá en internet, la película La Cabaña. Enseña bastante esa película. Hay muchos mensajes buenos. Pueden comprarse la película La Cabaña, es muy bueno. Puede darte algunos recursos que puedes decir a la gente. ¿Por qué el mal, por ejemplo, existe en la tierra? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué estamos pasando esta cuarentena? ¿Por qué está muriendo gente en Bolivia, en muchos países? Esa película te puede enseñar bastante. Te recomiendo que puedas verla en internet, o si tienes Netflix, puedes verla en Netflix. Si puedes ir a comprarte un DVD, busca La Cabaña. Te va a ayudar bastante. Y finalmente, como les decía, y para entrar ya al tema, son las decisiones las que determinan el buscar a Dios, el apartarnos del pecado, el destruir cosas malas en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestro temperamento, a poder moldearlo cada día más. A veces es nuestra decisión. El Señor nos muestra, miren aquí tengo, el Señor nos muestra a través de la Biblia todo lo que podemos hacer, seguir. Las promesas, aquí están muchas hermosas promesas, pero nosotros decidimos creerlas o no creerlas. Nosotros decidimos buscar más de su palabra y tener fe, creerle, o decidimos leer la Biblia y no tener fe. Nosotros decidimos eso. A veces la decisión es lo más grande que tenemos. ¿Por qué existe el mal, por ejemplo? Porque las personas deciden seguir el mal. Mientras haya decisión libre, mientras haya voluntad propia en las personas, siempre va a haber maldad. Siempre va a haber maldad, mientras haya voluntad. El día que desaparezca la voluntad y seamos robotcitos, ahí desaparece el mal capaz, porque el Señor va a controlar nuestras mentes completas. Obviamente nunca va a pasar eso. Por eso nosotros decidimos en esta cuarentena leer este hermoso libro o no leerlo. Yo te recomiendo que lo leas. Y ahí quiero entrar ahora sí al tema para terminar el último punto. Eh, Segunda Crónicas 34:8 dice, no sé si lo comparto, ya voy a concluir, pero Segunda Crónicas 34:8 dice, a los 18 años de su reinado, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo del
Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. ¿Qué quiero decir con este punto? ¿Qué quiero decir? Es necesario edificar algo nuevo. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios vive, habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, así Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros son. ¿Qué quiero decir con este punto? Uno, he dicho, buscar a Dios, tomar la decisión, la determinación de buscar a Dios. En este tiempo de cuarentena, después de la cuarentena, constantemente buscar a Dios, buscar al Señor constantemente a través de la oración, a través de la palabra, a través de congregarnos, a través de escuchar mensajes de la palabra de Dios, escuchar prédicas, etcétera. Buscar a Dios, buscar a Dios. Es el primer punto de este mensaje, buscar constantemente a Dios. A veces olvidamos hacerlo. Tenemos que buscar a Dios. Segundo, eliminar lo malo de nuestras vidas constantemente. Dice la Biblia, dice la palabra, el que es santo, santifíquese más. Por capaz nunca alcancemos una santidad plena, pero tenemos que esforzarnos en evitar malas acciones, en evitar malos pensamientos. Una persona tiene que alimentarse de la palabra y tratar de desechar las cosas malas, lo malo, los pensamientos, lo que vemos, lo que oímos, lo que decimos, lo que pensamos, lo que meditamos. Tenemos que eliminar constantemente lo malo. Poner a Dios en primer lugar siempre a Dios en primer lugar. Tratar de derribar ídolos, tratar de eliminar hábitos y pecados ocultos. Mucha gente conozco que se enfrenta a hábitos ocultos. Un hábito oculto muy terrible, por ejemplo, uno muy terrible es la pornografía. Por ejemplo, hay varios. A veces la promiscuidad, a veces la fornicación, a veces inclusive la cleptomanía. A veces hay gente que le gusta robar. No hay muchos casos de eso. Gente que le gusta tomar aún, le gusta tomar. Hay muchas cosas que tenemos que quitarlo. La Biblia dice en Santiago, uno es tentado conforme a lo que es débil. Si delante de mí ponen, por ejemplo, un vasito de cerveza, no me va a tentar por nada. Nunca he tomado. Sé que nunca voy a tomar. Dios me ampare en esa decisión. Sé que nunca voy a tomar. Nunca he tomado ni una gota de cerveza, de alcohol, de champaña, ni de vino. Nunca he tomado. Si alguien pone delante de mí cerveza, no me tienta. Imposible. Incluso me da asco la cerveza. Huelo nomás, el olor me cae mal, pero sé que nunca voy a caer en eso. Sé que nunca voy a comer. Pero ¿qué pasa una persona que ha bebido durante su adolescencia, durante su juventud? Capaz toda la vida, siempre se salía cada semana, las previas, iba a tomar con sus amigos. Se convierte esa persona, capaz toda la vida va a ser una tentación fuerte, la cerveza, la bebida. Capaz, una persona que ha sido alcohólico tiene que tomar la decisión de no volver a tomar, y es algo muy fuerte. Su tentación para toda la vida va a ser la cerveza. A pesar de que sea ministro después de años, igual siempre va a haber esa tentación, siempre. Una persona que ha visto pornografía, por ejemplo, y lo deja de ver, vence ese pecado, vence ese hábito oculto, lo vence completamente, siempre va a tener la tentación de ver pornografía, porque está delante de su mano, el celular. Cualquiera a un clic y alcanza la pornografía. Toda la vida va a luchar con eso. Tiene que esforzarse en no caer. Tiene que depender de Dios para no caer. Tiene que tomar decisiones para mantenerse firme. Tiene que tomar decisiones, como dice Gálatas, para resistir. Como dice Pablo en Timoteo, para huir del pecado. Entonces, es muy fuerte eso. Hay que huir del pecado muchas veces, hay que resistir, dice. Pero mientras más resistimos el pecado, las tentaciones, mientras más resistimos, dice, el diablo huye de nosotros. Dice, resistid pues al diablo y él huirá de vosotros. Pero no solamente es resistir. Al mismo tiempo que resistimos, dice, y someteos a Dios. Entonces, al mismo tiempo que resistimos lo malo, tenemos que someternos a Dios. Tenemos que acercarnos a Dios. Mientras nos acercamos a Dios, mientras más nos acercamos al Señor, más nos apartamos de lo feo,
sucio, de lo vil, de lo pecaminoso, de lo malo, de lo ruin, de lo inmundo, de lo sucio, de lo mundano, mientras más nos acercamos a Dios. Mientras más nos alejamos a Dios, más fuerte va a ser las tentaciones, lo malo, lo vil, lo ruin y lo asqueroso en nuestras vidas. Son influencias también polarizadas. Aquí está lo inmundo, o capaz por decirlo, y aquí está el Señor. Mientras resistimos al pecado, tenemos que acercarnos a Dios. La promesa de la Biblia en Santiago 4 dice, si nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros como un imán. Entonces nos acercaremos a Dios. Tomemos la decisión de resistir y de huir del pecado, de los hábitos ocultos, de la idolatría. Ya les he dicho hace rato qué tipo de idolatría existe a veces cuando ponemos algo por encima de Dios. Tenemos que huir, escapar y resistir de lo malo. Es necesario que nosotros y para terminar, como decía este último punto del versículo 8, tenemos que crear, edificar algo nuevo. Si teníamos cosas malas antes, tenemos que ser nuevas criaturas y edificar nuevos hábitos, nuevas conductas, nuevos comportamientos. A eso se refiere con edificar la casa. Tenemos que crear cosas nuevas en nuestra vida. Entonces, 1, buscar a Dios. 2, resistir, huir, evitar el pecado. Y 3, edificar algo nuevo en nuestra vida. Nosotros creamos cosas nuevas, nosotros generamos nuevos hábitos, nosotros generamos nuevas actitudes, nuevos comportamientos. Nosotros tenemos que hacerlo, obedeciendo la palabra de Dios. Esos 3 puntos les quiero mencionar, mis estimados. Buscar a Dios, resistir, huir de lo malo, de lo sucio, destruir lo inmundo de nuestra vida. Y 3, crear algo nuevo en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Crear nuevos comportamientos, nuevas actitudes, nuevos comportamientos, nuevas metas, incluso nuevos sueños, siempre ser renovados en el Señor. Hasta aquí, mis queridos hermanos, compartirles, les animo a que lean Crónicas. Hay muchas lindas historias de reyes que han cometido errores, de otros que han tomado buenas decisiones. Les animo a leer Crónicas, 1 y 2 de Crónicas. Este mes tómense para leer Crónicas. ¿Alguna consulta? ¿Algo antes de finalizar? Con esto he acabado la palabra. No sé si Ronald, algo tal vez para orar, o si alguien quiere mencionar algo tal vez. No sé si alguien, Ronald, creo que estás ahí, Ronaldino. Toda la vida pensaba que era Ronaldinho, pero Ronaldino, algo. Amén, pastor. Muchas gracias por la palabra. Se ha entendido y estaba de mucha bendición. Creo también que los jóvenes de la iglesia hayan escuchado y comprendido la palabra del Señor. Estaba muy claro, pastor. Gracias por la palabra. Amén. Y esto más, para los que su familia no es creyente, sé que tal vez hay bastantes acá, hay una promesa en la Biblia, dice, cree en el Señor, tú y tu casa serán salvos. Creamos en eso. En algún momento la familia se acerca a Dios, de alguna forma pasa. En el caso de una parte de mi familia sucedió, gente que no quería saber nada de Dios, se acercaron a Dios poco a poco, sin presión. Se acercaron, no van a nuestra iglesia, pero van a otra iglesia, pero están en el camino. Crean siempre, tomen la decisión de creer su palabra, crean. Pero pastor, parece que nunca va a ir a una iglesia, es muy duro, pastor. Las personas más duras a veces son los primeros que se acercan más fuerte a Dios. Confiemos en su palabra siempre. No sé cómo sucede, pero sucede. Así que con eso, mis queridos, me despido. No sé si alguien va a orar o si puede alguien comentar tal vez algo, saludar, como dice nuestro querido siervo Ronald. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Algún saludo antes de que terminemos? César. No lo corto. Muy bien. No sé si puedo orar por ustedes, Ronald, o van a concluirlo más rato, capaz. Amén, pastor. Podemos orar ya. Puede orar, pastor. Yo creo que todos están atentos. Podemos terminar con oración, o tal vez alguien tiene algo que decir, una duda, o saludos, o bendiciones. Puede hablar ahorita, hermano.
y bendecir a Richard. ¿Quién quería hablar? ¿Alguien quería? Terminó de hablando. Amén, pastor. Terminó de hablar. Ya. ¿Quiere consultar algo, capaz, o...? ¿Está bien? Amén, pastor. Sí, la escucho, mi hermana. No solamente, bueno, estaba atendiendo lo que es la prédica, pastor, estaba también de mucha bendición los 3 puntos que usted había tocado. Realmente sí es una bendición, pastor. Muchas gracias por haber compartido la palabra, y también a los hermanos de la Iglesia Dios se han conectado algunos, entonces estaba de bendición, pastor. Solamente quisiera decir eso. Amén. Y me alegra mucho, chicos, que estén gastando tal vez sus megas y también usando este tiempo para escuchar palabra. Dios los bendiga grandemente, queridos amigos. Les digo amigos a ustedes. Dios los bendiga grandemente por tomar este tiempo para escuchar un poquito más de la palabra de Dios. Así que oraremos. Quiero orar por ustedes y oraré por ustedes. Ahí donde se enseñan sus ojos, y voy a orar por todos ustedes. Padre Santo, Dios bendito, gracias por este tiempo, Dios amado. Aprendemos y comprendemos una vez más, Señor, porque ya lo sabíamos más antes, que tenemos que buscarte no solamente un domingo, no solamente un sábado o un miércoles, sino que tenemos que buscarte constantemente, acercarnos a ti constantemente, siempre, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a poder buscarte aún en los peores momentos, aún en los momentos más dolorosos y difíciles de la vida. Ayúdanos a acercarnos a ti. Tú prometes en tu palabra que así como nosotros nos acercamos a ti, tú también te vas a acercar a nosotros. Gracias por esa promesa, Dios amado. Ayúdanos a derribar aquello que nos impide a veces acercarnos a ti. Sean, Padre Santo, conductas malsanas, tal vez pecados ocultos, hábitos ocultos, pecados recurrentes, tal vez ataduras y cadenas, tal vez vicios. Ayúdanos a romper, Señor, en el nombre de Jesús, esas ataduras, esas actitudes, estos comportamientos a veces que hieren a los demás, Padre amado. Despójanos de lo malo y de lo vil y de lo menospreciable. Y asimismo, Señor, te pedimos que puedas ayudarnos a edificar, a construir nuevos comportamientos, nuevos hábitos, nuevas actitudes, Señor amado. Gracias te damos por tu palabra. Danos sabiduría para tomar buenas decisiones, Padre Santo, empezando por leer tu palabra, siguiendo por orar, Señor, constantemente, y también demostrar tu amor, Señor, a las demás personas con nuestras actitudes, con nuestro ejemplo. Gracias te damos, Dios, y bendigo a cada uno de estos jóvenes, de estos hermanos, de estas hermanas que están conectados. Dios, te pido que los bendigas, su economía, sus finanzas, su trabajo, Dios, sus estudios, sus ministerios, su servicio, su camino, Padre amado, y a su familia. Te pido que tú les bendigas, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Ronald.